Bueno, en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Hebreos. Cuando la hermana Adelaida estaba viajando por Alemania, en un momento dado, que yo le pregunté, hermana, ¿cómo van las cosas por allá? Y ella me mandó un pasaje bíblico bien bonito que está en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Y yo dije, bueno, pues sería bueno hacer un estudio del libro de Hebreos, el general que siempre hacemos a través del video que yo le envío a todos ustedes, y escogemos este capítulo 13 para estudiarlo. Entonces, como siempre hacemos, consideramos unos datos generales acerca del libro. En primer lugar, consideramos su autoría. ¿Quién fue su autor? La realidad es que la mayor parte de los escrituristas están de acuerdo en que fue Pablo. Sin embargo, no todos lo están. Algunas personas piensan que fue Bernabé, que fue una persona que viajó mucho con Pablo, lo acompañó mucho. El emperador Tertuliano una vez declaró, hizo como un documento oficial diciendo que había sido Apolo, que fue otro de los grandes evangelistas de la iglesia primitiva. Y otras personas dicen que fue Lucas por el estilo. Ahora, este libro no tiene el estilo literario, fíjate, Vilma, quizás tú puedas ayudarnos en esto, que tiene Pablo en las otras epístolas. La forma de expresarlo, el estilo literario es la forma de cada autor escribir. Eso es algo muy personal, y una persona no es escritor hasta que no desarrolla su estilo literario. El estilo literario no es el de Pablo, se parece más al de Lucas. Pablo era una persona bien educada, eminentemente educada, y así mismo lo era Lucas, pero tenía un estilo literario distinto. Ahora, en cuanto al contenido como tal, el mensaje es eminentemente, absolutamente paulino. Así que los estudiosos de la Biblia dicen, no tenemos ningún reparo en decir que este libro es una epístola de Pablo. Una epístola es una carta. Una carta va dirigida a alguien. ¿A quién? Pues obviamente a los hebreos. ¿A cuáles hebreos? Particularmente a los hebreos que estaban en Jerusalén. Fíjense que los hebreos allí eran una minoría. O sea, los judíos conversos en Jerusalén eran una minoría, y no era lo mismo que el judío converso que estaba en Éfeso, o que estaba en alguna ciudad de Grecia, o en Roma, o en cualquiera de estas ciudades del Asia Menor, donde él allí estaba participando de algo de que otras personas ya habían aceptado abiertamente. El que estaba en Jerusalén era objeto de persecución de todos los judíos que estaban alrededor. Y la consecuencia de esto era que eran objeto de persecución, una persecución fuerte, al punto tal que algunos de ellos empezaron hasta a dudar de su fe. Y gran parte de esta epístola, según ustedes la vayan leyendo, van a encontrar que va dirigida precisamente a algunos aspectos de esas dificultades que esos hebreos tenían allí. Ahora, la esencia y el mensaje fundamental de la epístola es el contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y una de las cosas que utiliza el apóstol San Pablo para dar este contraste y decir lo que nosotros ya conocemos, que es el viejo pacto tuvo una función y el nuevo pacto es el pacto que nos garantiza la salvación, es utilizando el ejemplo del templo. Si ustedes miran aquella pared, aquí ya es templo. En el antiguo templo judaico, cuando ellos estaban en el desierto, era un tabernáculo, una casa de campaña, pero estaba claramente definido lo que era el lugar santo, lo que era el lugar santísimo y lo que era el atrio. El lugar santísimo era un sitio donde solo podía entrar el sumo sacerdote, y se hacía, y era una vez al año, y se hacía la expiación de los pecados del pueblo a través de sacrificios de los animales. Y de esa carne que
que se obtenía después del sacrificio solamente podían comer los sacerdotes, mientras el resto del pueblo permanecía en lo que se llama los atrios o el lugar santo como tal. En una parte de este capítulo vamos a ver donde se hace referencia al campamento, que esa es la parte más difícil de explicar. Para mí, aunque he leído otras interpretaciones, cuando habla del campamento se refiere a lo que está fuera del lugar santísimo, pero más adelante vamos a entrar de lleno cuando vayamos directamente a esos versículos, porque es un poquito como difícil de tomar la idea. Esas son las consideraciones generales. El año fue en el 60 o el 62 después de Cristo. ¿Dudas sobre esto? Claro, ¿verdad? Ahora, vamos entonces, el tema general del capítulo son los deberes del cristiano. Ahora, hablando de los deberes del cristiano, aparte de eso, los tópicos que se tocan son la hospitalidad. Dios, nuestro amparo, que es la parte a que la hermana Adelaida tiene como uno de sus textos favoritos. Dios como nuestro cuidador. Luego, en la exposición de la doctrina del viejo pacto versus el nuevo pacto, y finalmente la despedida. En la despedida es donde queda establecido que esta carta fue escrita desde Italia, porque él dice, los hermanos de Italia los saludan. Quiere decir que desde ahí fue que se envió la carta. Y se hace referencia a Timoteo. Él dice, el hermano Timoteo que ya salió de la cárcel, porque el hermano Timoteo estuvo preso. No se sabe exactamente en qué circunstancias estuvo preso en esta ocasión, pero sí se sabe que en un momento dado en que Pablo estuvo preso, él estuvo justamente con el preso. En aquella encarcelamiento de Pablo, en que él tenía cierta libertad de predicar el Evangelio. Estas son las ideas y el esquema general. Entonces vamos a ir lleno a la participación de ustedes, que siempre es algo que a mí me encanta, cómo ustedes contribuyen a esto. Vamos entonces a empezar con la hermana Naida, que ya va a estar hasta el versículo 4. Entonces la hermana Adelaida va a coger 5, 6, 7 y la última parte se lo va a distribuir entre Vilma e Ilia. Comenzamos ahora con nuestra hermana Naida Nieves. Sí, del 1 al 4 de Hebreo. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hasta ahí son los 4. Muy bien. La primera parte tiene un componente bien importante. La primera parte. Sí, hay referencia de que algunos hospedaron ángeles. Algunos hospedaron ángeles. Empezando, esto nos lleva a que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, no importa la circunstancia, y darle hospedaje tampoco viendo quiénes son, sino si una persona necesita, en aquel tiempo, porque ahora tú no le puedes dar hospedaje a nadie, porque te asaltan. Bueno, hay que usar la sabiduría en todo esto, ¿ok? El hospedaje que uno puede dar ahora tiene que ser de personas que tú conozcas, pero como si fuera la uña tuya, porque no todo el mundo está dispuesto a ser bueno y agradecido. Esa es una parte. Entonces, en cuanto a esa parte, la referencia que hace ahí a que algunos hospedaron ángeles es una referencia a Abraham, en un pasaje de la Biblia en que él hospedó 3 ángeles, 3 personas. Él ignoraba quiénes eran y eran ángeles.
Y a algunos de nosotros nos ha pasado eso. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje, y pensé en la hermana Naida, que la hermana Naida tiene a veces unas revelaciones en términos de los ángeles. Y los ángeles no son producto de la imaginación, es una realidad espiritual. Eso es por una parte. Por otra parte, antes que tú vayas, yo quiero poner 2 ejemplos aquí en lo que se refiere a la hospitalidad. Uno es el ejemplo del doctor Juan Francisco Rodríguez, el fundador del Movimiento de Defensores de la Fe. Yo viví en esa casa un año, durante mi primer año de medicina. Yo creo que fui la última persona que se hospedó ahí. Pero durante toda la vida era una casa bien grande, un edificio de 2 pisos, había muchos cuartos y ahí se hospedaba todo el mundo que iba a estudiar al seminario que tuviera necesidad, se hospedaba ahí. De la familia, todos los que tuvieran necesidad se hospedaban ahí, él practicaba la hospitalidad. Un ejemplo también en lo que se refiere, por ejemplo, a estar atento a los que están en la cárcel. Podemos poner aquí el ejemplo del hermano Roberto García, que siempre visitaba a las personas en la cárcel, no solamente a su último sobrino, pero desde antes yo siempre, él tenía ese ministerio. Así que, hermana Naida, termine usted con su parte. Bueno, entonces, en cuanto sí, que puede haber ángeles que estén, eso sí. Es decir, que tú, pues, no todo el mundo lo sabe tratar y no todo el mundo lo ve igual. En cuanto a la otra parte de ir a visitar, pues, a los confinados, llevarle una oración, porque muchos serán culpables, pero hay muchos inocentes. O sea, que eso hay que buscar la parte esa. Culpables e inocentes tienen derecho a perdón de Dios. Exactamente, hay que llevarle la palabra y que Dios perdona, no importa si tú lo haces de corazón. Porque Dios conoce los corazones, nosotros no, pero Dios sí. La otra parte que dice que es el matrimonio es sagrado. Eso Dios lo tiene bien presente y lo hace sentir a todo el mundo. Está bien estipulado y claro. Y claro, y eso es así. Pero también dice que de los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O sea, que yo no soy quien para juzgar, aunque yo sé que esté en adulterio aquel... Yo no soy quien para jugar ya. No, y también los chismes que hay. Ese tema. Hermana Naida, terminamos, pues, ¿verdad? Terminamos aquí, sí. Entonces, vamos entonces con la hermana Adelaida. Del 5 a 7, ¿verdad? Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso hasta ahí, ¿verdad? Sí. Pues ese es mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos, el de Hebreos 13:5, porque antes se predicaba muchas cosas de que si tú pecabas, Dios te daba la espalda, si no orabas mucho, Dios te daba la espalda, y Dios siempre estaba de espalda, ¿verdad que sí? Entonces un día yo le pregunté a Papá Dios que cuándo me iba a dar el frente, porque yo tenía muchas situaciones y muchos problemas y no sabía dónde ir, porque hasta dejé de ir a la iglesia. Pero hoy un pastor por la radio de Caguas, que él me dijo este versículo, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Pero aquí está muy sencillo. Este versículo en inglés, en la Biblia amplificada, es una maravilla. Y dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé, nunca aflojaré mi mano de ti. Y la palabra es tan sencilla, nunca. Quiere decir que Él nunca nos deja ni nos desampara. Eso es una promesa, ¿verdad? Eso es una promesa. Aunque yo me porte mala, que no ore, o lo que sea, si yo estoy bañada con la sangre de Cristo, si yo estoy sellada con el Espíritu Santo, que soy su hija, Él siempre va a estar al lado mío. Siempre va a estar al lado mío, siempre, siempre. Nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y dice que Él es nuestro ayudador, que no tenemos que temer. Dice que oigamos a nuestros pastores, ¿verdad? A los pastores que tienen la sana doctrina, porque hay unos que predican algo. Pero nada, ese es mi versículo favorito. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, porque Él nunca nos deja. Sí, entonces, esto tiene que ver con la idea de Dios. Ajá. Dios es un Dios que está con un látigo para meternos un fuetazo cada vez que nosotros nos desviamos un poquito, o Dios es un Dios que realmente sobre todas las cosas nos ama. Es más, cuando Él permite que haya cosas sobre nosotros, es para que nosotros nos interesemos, y es una manifestación de su amor. Además de eso,
Muchos de los problemas que nos tenemos en la vida es por nuestra propia falta. Ni siquiera debemos echarle la culpa al diablo, aunque el diablo interviene también. Aún así, Dios nos ama, siempre, y eso es lo fundamental. Ahora, el Dios castigado con un fuete es muy conveniente para gente que tiene el corazón lleno de odio, que quieren utilizar a Dios como instrumento para fastidiarle la vida a los demás, perdonen la palabra, hermano. Pero ese no es el cristianismo que nosotros debemos aprender aquí. Vamos entonces a la parte final con la hermana Ilia y Vilma, a no ser que ellas quieran comentar sobre lo anterior. A mí me llama la atención lo que dice Adelaida, porque realmente nosotros escuchamos muchas personas, muchos predicadores, pero en muchas ocasiones yo me he cuestionado, tú te cuestionabas, ¿por qué no me das el frente? Yo me he cuestionado esto, ¿por qué predican con miedo? Exacto. ¿Por qué te muestran a Dios como un monstruo? Que si tú no aceptas, tú te quemas en el infierno. Que si, entonces hacen de ese proceso, que ustedes me van a quizás cuestionar, pero el proceso de esta línea de la vida y la muerte es un proceso muy finito, que de acuerdo a unas experiencias uno ha intentado verlo como un proceso sublime, ¿verdad? Mi experiencia con la muerte de mi mamá fue ver la muerte como un proceso sublime y de mucho amor. De mucho amor de parte de ese que la estaba recibiendo. Exactamente. ¿Verdad? Exacto. Entonces eso cambió totalmente mi perspectiva de lo que yo creía y de lo que las personas pensaban que yo creía, porque me veía muy débil ante el hecho de muerte de mi madre. Yo estaba fortalecida porque Dios me dio esa fortaleza en el camino, porque realmente al principio no. Entonces siempre hemos visto muchos predicadores, sobre todo en esta época de Semana Santa, etcétera, etcétera, que te predican de un Dios, de Dios como, sí, como punitivo, del Dios del terror, del Dios del miedo. Entonces, eso a mí siempre me ha chocado, porque si Dios es todo amor, está para ayudarnos. Claro, cometemos errores, no somos perfectos, pero dentro de la imperfección, Dios nos dota de la perfección. Muy bien. Porque queremos salir adelante, porque queremos hacer una vida en comunión con Él, y no es alejado, es en el mundo, es en el contacto con la Y gente. cuando dice que dentro de la imperfección Dios nos da perfección, eso nos lleva a esa segunda Claro, parte pues, del Antiguo versus el Viejo Testamento. exactamente. Entonces esa es la filosofía, ¿verdad?, de vida que uno adquiere a través de los años, y habiendo escuchado muchas veces diferentes pastores, porque por lo menos nosotras nos creamos en el Evangelio y vimos pasar la iglesia por varias etapas, que todavía a veces yo hablo con mis hermanas, le digo, a mí me marcó, tal etapa a mí me marcó, que claro, la he superado bien. Cuando leo esta última parte, que no sé si es a esa que te refieres, que Sí. digo bendiciones y salutaciones finales, pues yo pienso en Antes de las salutaciones Ajá. finales, después Acá. que terminó la hermana Adelaida. Ok. Bueno, nosotros estamos acá en el 8. Sí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejáis llevar de doctrina diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca han aprovechado a los que se han ocupado de La ellas. cosa de la vianda La- que hemos discutido aquí otras veces, que si come o que si no come. Que si Exactamente, come, disculpa. ya. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados a fuerza del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos por venir. La buscamos por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan
con alegría y os quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Yo pienso en Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque tenemos entonces, primero nos tenemos que congregar. Nosotros sí decimos, yo creo en tal cosa, yo creo en Dios, yo tengo mi propio templo, no, nos tenemos que congregar, porque las experiencias en la congregación te ayudan a crecer. Y te ayudan quizás a acercarte más a Dios, si estás cerca, pues acercarte más. Entonces, ese versículo, pues lo que me provoca es eso, o sea, tenemos que congregarnos porque nosotros tenemos que escuchar también las palabras sabias de los pastores. Muy bien, pues hermana Vilma, voy a hacer una interrupción aquí para pedirle a la hermana Vilma más adelante, si tienes el tiempo, compara el estilo literario de Hebreos con algún otro escrito de Pablo. Proseguimos entonces con una vez de esta parte, continuamos con la hermana Vilma. Ay, Lilia, perdone, es que para... El 20. Dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual si viniere más presto os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí habla de la paz que Dios nos da. Eso es la primera. Y dice que esa paz sacó a Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo es nuestro gran pastor, el gran pastor de la vida por las ovejas. Y dejó las 99 para rescatar a aquella que salió por el despeñadero y la sacó también. Y salvó a las 100. Quiere decir que también yo recuerdo ese salmo tan importante, 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y recuerdo que cuando yo estaba en mis momentos bien tristes, que mi esposo había acabado de fallecer, llegan mis primas de Sidra y Aida, una de mis dos primas se llama Aida, me dice, Ilia, yo empecé a llorar, y ella me dice, Ilia, Jehová es tu pastor y nada te faltará ni te falta. Y yo me seco mis lágrimas y digo, tienes toda la razón. Entonces dice, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Bueno, las ovejas son animalitos, aunque usted no lo crea, bien delicadas de salud, especialmente en el estómago. Y tienen que comer un pasto fresco y no pueden comer de una hierba que crece entre medio de esos pastos porque se mueren, se envenenan. Sí. Cuando van al abrevadero a tomar al río, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque esas ovejas esa agua tiene que bajar tranquilita, porque si no ya no toman agua. Entonces tienen que bajar tranquilita, tomar el agua. Las que están preñadas las sacan a otro sitio, lejos de estas que no lo están, para que tomen agua reposadamente y tranquilamente. Porque si no, pues pierden las crías. Y nosotros somos las ovejas del Señor, somos también bien delicadas. Tenemos que tener paz, sosiego. Tenemos que ser firmes y fuertes y cuidarnos todo el tiempo. El Señor por eso nos cuida y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y fíjate que aquí le mandamos un saludo a Timoteo, que había estado preso y que ya estaba fuera de la cárcel, ¿verdad? Y Italia, que es de donde sale esto, le manda que los saludos a todos los pastores, porque el pastor es el que tiene que cuidar las ovejas. Y los pastores hoy en día tienen que cuidar su rebaño, que es la iglesia.
¿Ves? Y no es- Y la situación del ser humano hoy en día que estamos viviendo, que casi nadie se preocupa por nadie, le importa a nadie, Exactamente. empezando por el gobierno. Eso no puede pasar a nosotros también, pero tenemos a alguien que siempre va a estar pendiente a nosotros y va a atender a nuestras necesidades. Yo lo he visto en el testimonio de todos ustedes. Yo he visto a la hermana Ilia sufrir durante tantos años, la misma hermana Ida, pero sobre todo Ilia, yo siempre he admirado su fortaleza. Ella como que se pone en una roca que no hay quien la mueva de ahí. Mire, entonces, hermano, hay una parte del campamento que se lo podemos dejar. Yo creo que la hermana Besaida, espero que me aborde esa parte. Cuando habla que si estoy fuera dentro del campamento, fuera del campamento se refiere a que no estás en el lugar santísimo. Sí. Entonces, yo quiero para terminar esta lección ir a los versículos 5 y 6, para decirlos todos en voz alta, que son los versículos donde se establece nuestra dependencia, el cuidado tan especial que Dios tiene de todos nosotros. Vamos entonces a leerlos todos, ¿los tienen todos localizados? Pues yo voy a contar, por favor, versículos 5 y 6. 5 y 6. Ok, vamos a leerlo todo en voz alta. 1, 2, 3. El Señor es mi ayudador, no temeré. Gloria a Dios. Que Dios bendiga esta lección al corazón de todos ustedes. Hebreos 13, versículos de 10 a 14, dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Amén. Tenemos un altar, aquí se refiere, nuestro altar es la cruz, basada en el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios. Y nos dice en Juan 1:29, versión Dios habla hoy, donde Juan el Bautista dice, vio a Jesús que se acercaba y él dijo, mire, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro altar no es compartido con ninguna imagen hecha por imagen de hombre. Y es por eso cuando dices el lugar, ese lugar del tabernáculo era el eje del judaísmo, donde sacrificaban sus animales, y el propósito de sacrificar los animales era el único camino que ellos tenían para llegar a Dios con la esperanza de obtener perdón y vida. En el otro versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido al santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Fuera del campamento, cito del comentario Endurance Word, el campamento se refiere al judaísmo institucional que rechazaba a Jesús y al cristianismo. Aunque estos cristianos de origen judío fueron educados para considerar todo lo que estaba fuera del campamento como inmundo y maligno, ahora habían seguido a Jesús fuera del judaísmo, institución tradicional de esa época. Significa primero que teníamos comunión con Él y Él fue despreciado. No tuvo crédito por la caridad. Se burlaron de Él en las calles. Mentiras fueron sitiadas. Fue acosado entre la sociedad. Y si yo tomo solo una parte suave, no puedo tener comunión con Él. La comunión requiere una experiencia similar. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Son quemados fuera del campamento. El animal representaba la totalidad de la impureza, o sea, el pecado. Por esta razón, nadie lo podía consumir, porque ¿por qué se quemaba fuera? Para no contaminar el altar con la inmundicia de los pecados. Por lo tanto, por lo cual Jesús, el versículo 12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Santificación en griego significa agiasmo, significa ser santo, consagrar, separar del mundo y apartarse del pecado para tener una intimidad, comunión con Dios y servirle con gozo.
Las sagradas escrituras enseñadas en Hebreo 12, versículo 14, Dios habla hoy. Procuren tener en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Debemos comprender que la santificación es un proceso continuo en la vida del creyente. Mediante la sangre padeció fuera de la puerta. Según la Biblia de Estudio Pentecostal, nos menciona el efecto de la sangre de Jesucristo en la vida del creyente. El perdón de los pecados de todos los que se arrepientan y creen. El rescate de todos los creyentes del poder de Satanás y de los poderes del mal. La justificación de los que creen en Él. La apertura del camino para que todos los creyentes se acerquen directamente a Dios. Ya no tenemos que tener un intermediario como los judíos que tenían un animal, sacrificaran para seguir, sino que tenemos directamente Jesucristo. Nos abrió la puerta para llegar a la presencia del Señor. Fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, pues por seguir ellos los judíos en la crucifixión de los romanos, que fue que llevaron a cabo todo eso. ¿Para qué? Para que la ciudad no tuviera que en ese tipo de contaminación, sino a las afueras. Mediante el sacrificio, Él pagó la culpa de los pecados de la humanidad, con el fin de alcanzar la salvación y la restauración con Dios. Lo había mencionado anteriormente. Y podemos leer algunos versículos de Hebreo 9 al 22 de 28, donde nos dice que ese sacrificio Él lo hizo una sola vez. Mientras que el sumo sacerdote todos los años entraba al lugar santísimo y tenía que repetir el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo hebreo. Pero Jesús hizo este sacrificio solamente una vez. Y con ese sacrificio solamente una vez nos quitó de todos los pecados y somos totalmente libres. Sin embargo, como dije anteriormente, esa finalidad de esa crucifixión de Jesucristo es que nos da acceso allá a la presencia, a disfrutar de las promesas, a disfrutar de esa segunda venida de Él para estar allá con la presencia del Señor. El versículo 13 dice: salgamos pues a Él fuera de campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos por venir. El campamento se refiere aquí al judaísmo institucional, que rechazaba a Jesús y el cristianismo. Aunque estos cristianos de origen judío fueron educados para considerar todo lo que estaba fuera de campamento como inmundo y maligno, ahora habían seguido a Jesús fuera del judaísmo institucional tradicional de esa época. Para los cristianos fuera del campamento representa el mundo con todos los placeres pecaminosos, con todas las tentaciones. Pero Pablo nos dice en Filipenses 13-14, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Cristo Jesús. Es olvidarse, los judíos tenían que olvidarse de ese judaísmo tradicional para comenzar esa nueva vida en Cristo Jesús y dejándose del vaivén, porque algunos se convirtieron en cristianismo, pero querían practicar lo de judaísmo tradicional. Y nosotros tenemos que, cuando aceptamos a Cristo, es un proceso, como dije anteriormente, de santificación, es un proceso de seguir esa meta, de ese llamamiento que Cristo Jesús nos hace en nuestras vidas. Y para terminar, en Filipenses 3, 20-21 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, del cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bueno que nuestra ciudadanía, no importa las situaciones que nosotros pasemos aquí, cuando estamos viviendo aquí en la tierra, pero sabemos que tenemos una promesa, que vamos a estar allá con la presencia de nuestro Padre Celestial, con Jesús y con nuestros seres queridos que partieron creyendo y aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Que el Señor le bendiga, ricas bendiciones. Amén. Cantaciones. Estas son reflexiones
de una transeúnta de la vida. Dice así: amaneció. Apacible calma rodea nuestro entorno. Despertar. Despertar a la vida misma, al encuentro con un nuevo día, concierto de ideas, juego de palabras, carcajada de letras, inician mi tarea. El sol se asoma, destila su aroma a día, a mar, a tierra, a hombres y a mujeres que trabajan arduamente, que luchan incansablemente. El sol se oculta y secuestra a la que ríe, a la que llora, a la que grita, a la que susurra sublimes sus palabras. El sol se oculta y con él se oculta mi voz, aferrada a la esperanza de un nuevo amanecer, cautiva del amor universal, el amor de los amores. Gracias.